Estamos hablando entonces de la inducción. Ariasi nos propone que se haga una reinducción permanente a los empleados de tal manera que reciban información de las novedades, de las formas en que la empresa ha avanzado, de las personas que ha tenido nuevas, etcétera, para poder, digamos, estar permanentemente enterados de qué es lo que pasa. Bueno, muy bien, muy interesante de todas maneras y vamos a calificar con una buena nota al grupo completo. Entonces, grupo Arias. Muy bien. Ok. Ok. Una cosa es lo que ustedes dicen en clase y otra cosa es la calificación de la tarea, ¿no? Que eso lo hacemos entre las monitoras y yo. Bueno, vamos a pasar al grupo. Vamos a tomar al grupo. Vamos a ver qué grupo no ha respondido esta vez. Posición de assessment. Vamos con el grupo de la clínica de la ciudad de Bogotá. Por favor, vamos a pedirle a Karen Daniela que nos exponga cómo lo hace la clínica, la inducción. Profe, lo que pasa es que Karen tiene problemas de conexión. Ajá, bueno, entonces vamos a pedirle a otra de las personas. Vamos a pedirle. Pero Karen nos está escuchando, supongo. O Profe, no está está, tratando de entrar, pero pues es que ella vive está fuera de teniendo Bogotá y está ya, con bueno, mala conexión. ok, entonces vamos a pedirle de la clínica de la ciudad a Angie Estefanía. Hola Angie, ¿ahí estás ahí? Angie, no Profe, tienes micrófono. Ujú. Profe, es que Angie también vive por allá como en Casanares, si no estoy mal, Sí, y también tiene mala señal. ya, ok. Bueno, entonces vamos a Si pedirle a quieres Juan expongo Camilo. yo puedo Mm, exponer. Yo escojo Ah, a ok. Juan Camilo. ¿Quién es Juan Camilo? Hola, Juan Camilo. hola, profe. ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos cómo es la inducción, qué encontraron, qué analizaron y qué proponen en la clínica. Pues encontramos que es la clínica tiene como objetivo. eh, Háblanos más duro, por favor. Profe, es que no sé, es que el problema es que tengo un computador que está medio viejo, entonces no sé, No, pero te estamos oyendo, sino que hables un poquito más duro. pues ya, listo. La clínica tiene en su proceso de inducción, tiene como objetivo la adaptación y la ambientación. Entonces, en su sistema, en las que trabajan en la inducción, encontramos que trabajan la plataforma de direccionamiento, gestión estratégica, gestión de calidad de procesos, eh, procesamiento, protocolo, guías específicas, eh, acogida al usuario, y salud ocupacional y gas- gases medicinales. Eh, ¿Qué más? bueno, Veo que no estabas preparado. no, qué pena, pero es que ahorita no me ando en la memoria, porque es que dormí un poco, así que no estoy, pero pues, ya se está preparado, pero sí ya había leído las últimas 3 tareas pues, para prepararlas para la clase, pero no me está dando la memoria. O sea, lo que quiere decir que no lo puedes exponer. Pues estoy tratando de acordarme para no enredarme al hablar, pero bueno, Ujú. Bueno, de todas maneras, cuando tú estás preparando un algo que te van a preguntar, tú tomas unos apuntes para poderte guiar, una guía de lo que vas a hablar. Pero veo que no estás como muy preparado. ¿Quién va a hacer la presentación? ¿Quién está Yo puedo. preparado? A ver, dale, por favor. Con respecto a la inducción de la clínica, todo el personal de la clínica pues tiene el mismo proceso con el objetivo de buscar la adaptación y la ambientación inicial al nuevo
trabajador en el ambiente social y físico que es la clínica, ¿sí? Ujú. Entonces, los temas específicos de la inducción, pues se remontan a la plataforma ay Dios, a la plataforma de gestión estratégica, la gestión de calidad de procesos, los procedimientos, los protocolos, las guías específicas de seguridad del paciente, la acogida a usuarios, recursos físicos y mantenimiento de gestión humana y salud ocupacional, entre otros. Algo importante que busca es la clínica también, es que durante la inducción y la reinducción, los colaboradores se encuentren alineados a las plataformas estratégicas de la institución, como lo que es misión, visión, valores y objetivos corporativos. Estos procesos, o sea, se le da toda esta inducción y esta reinducción, pues a todos los trabajadores, con el objetivo de que conozcan el reglamento interno, el perfil del cargo, los manuales, eh, y cómo pues estos pueden llegar a tener rutas para que su trabajo y su estabilidad dentro de la clínica sea eficiente. Algo a tener en cuenta es que como es una clínica, es muy importante la atención tanto al cliente interno como al cliente externo. Entonces, la clínica se centra primordialmente pues en, en esos valores, eh, ¿cómo decirlo? Como básicamente encaminar al colaborador a la misión que tiene, ¿sí? Pues la clínica pertenece a una comunidad religiosa y pues sería mal visto que siendo una clínica de unas hermanas, pues se lleve un clima organizacional o una dirección totalmente contraria pues a lo que tienen establecido como empresa. Con respecto al análisis de la información, observamos que si el proceso de inducción que tienen es muy completo, reúne muchísimas características según Bermúdez 2011, y esto pues permitió que ellos, como que ellos tengan un buen proceso de inducción y de reinducción. Y proponemos eh, que se siga manteniendo este proceso acordemente, según lo planteado por Barreto 2015, que sigan manteniendo pues el ejercicio, pero también, según Aguilar y Cuervo 2018, nos recomienda también que este proceso de inducción en la clínica mejore los procesos de inducción, mejorando y centrándose más en las fortalezas personales con el objetivo de que estas personas se incorporen muchísimo mejor pues al ambiente laboral. Ok, No fui bueno, específico. muy bien. Ok, pero realmente ustedes dicen que se continúe, su propuesta es que se continúe así, pero ¿qué es lo innovador en su propuesta? Profe, recomendamos que se continúe, pero que se centren un poco más en la parte personal del colaborador, ¿sí? Como que miren cierto tipo de características individuales que pueda tener el colaborador para, explot para potenciar pues esas habilidades, incluso las debilidades. No sé si soy Ujú. claro. Ya, ok, sí, me parece interesante. Bueno, muy bien. Dado que solo uno de los hecho, a quien le pregunté no estaba muy bien preparado, la nota para ustedes es 4 en la pregunta de la clase del 29 de octubre. Sin embargo, tú estabas bien preparado y pues supiste manejar las cosas. Lamento pues tener que bajarles, pero todos tienen que estar preparados y eso ustedes ya lo sabían. Bueno, vamos a ver el video que ustedes plantean. A ver el video.
El video que hacen, lo hicieron ¿en qué programa está hecho? Copiar Bean, ese es el programa. Vamos a ver. Si no oyen, me dicen. Inducción de la clínica. La inducción del personal de la clínica tiene como objetivo buscar la adaptación y ambientación inicial del nuevo trabajador al ambiente social y físico en el cual se va a envolver. Esto con el objetivo de garantizar un ambiente laboral correcto para los nuevos ingresados de la clínica. Esta inducción va guiada en los siguientes temas: plataforma de direccionamiento, gestión estratégica de la clínica, gestión de calidad de los procesos, procedimientos, protocolos, guías específicas de seguridad del paciente, acogida al usuario, los recursos físicos y el mantenimiento de la gestión humana, salud ocupacional y los gases medicinales que puedan encontrarse en nuestra clínica. Como primer paso de la inducción, se entregan los documentos iniciales para esta. Entre estos documentos están la presentación de la inducción, el reglamento interno de trabajo, el perfil de cargo, los manuales y guías del cargo. Y todo esto, posterior a esto, se realiza un estudio de los documentos entregados y se recibe de manera presencial. Después de esto, realizamos la presentación de la estructura organizacional, los lineamientos generales y los principios de la empresa, los procesos del área financiera, los procesos del área administrativa, procesos de calidad. Además de esto, hacemos énfasis en los valores, el carisma, los principios e historia de la congregación, el reglamento interno de trabajo, las licencias y todo el tema de salarios, prestaciones, bienestar y seguridad en el trabajo. Para estas capacitaciones se realiza una asistencia y el encargado de esto es el área de recursos humanos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Para nuestro anterior grupo, Adaptación y ambientación. podemos mostrarle a nuestro anterior grupo que este grupo sí puso, aunque era en mayúsculas, inducción con tilde. No se les olvide, las tildes existen en las mayúsculas. Bueno, vamos a destacar cosas aquí importantes. Primero que todo, veremos rápidamente los temas a los cuales se refiere la inducción. Entonces, primero que todo, busca la adaptación y ambientación del trabajador. Adaptación y ambientación. Por lo tanto, la inducción no es solamente un conjunto de informaciones sobre las diferentes características de la organización, sino que también se enfoca en lo psicosocial de la persona. Muy importante. Acuérdense, nosotros somos psicólogos con conocimientos de administración y no administradores con conocimientos de psicología. Muy diferente. Somos psicólogos, por lo tanto nosotros nos tenemos que enfocar en el individuo, en el grupo, en la organización como un conjunto de personas individuales. Por lo tanto, me parece muy importante destacar que la inducción es un proceso de adaptación y ambientación. Podríamos llamarlo ambientación. En general es un proceso de integración de la persona a la cultura organizacional, donde la persona va a encontrar una serie de, em, digamos, empalmes de su contrato psicológico con el contrato legal y en la cultura que está enfrentando. Por lo tanto, tenemos la necesidad de hacer una, digamos, un proceso de reflexión de la persona con respecto a lo que implica estar en esta organización, la cultura de la organización, cómo encaja conmigo, cómo encajo yo en esa cultura, cómo tengo yo una relación con esa cultura organizacional, cómo puedo aportarle a esa cultura organizacional, cómo es mi comportamiento en relación con esa cultura organizacional, cuáles son los aspectos en los que estoy de acuerdo y cuáles en los que no estoy de acuerdo en esa cultura organizacional, pero no solamente en términos de la cultura, sino en términos del funcionamiento de la organización. Cómo se cumple mi contrato psicológico en términos de esa, digamos, dinámica organizacional. ¿Mm? En términos del área donde yo trabajo, en términos del cargo que ocupo, cómo son esos valores y cómo yo acepto o dejo de aceptar
o choco o dejo de chocar con esos valores, ¿cierto? De tal manera que hay una reflexión en la inducción de quién soy yo acá, a qué vengo yo acá, cómo voy a contribuir con esta organización, desde mi comportamiento, desde mis valores, de tal manera que la persona empieza a encontrar esa, digamos, em, ¿cómo llamarlo? Adaptación a la organización. Entonces, importante, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Importante, pues, mencionar que este grupo nos plantea algo supremamente clave y es que estamos gestionando ese empalme entre la organización y la persona y entre la persona y la organización. Bueno, ahora, lógicamente estamos en un ambiente social. ¿Ah? Llamémoslo cultura, clima, llamémoslo gestión de personas, llamémoslo como quieran, pero estamos en un contexto en donde va a haber un relacionamiento entre diferentes personas, profesiones, clientes internos y externos, contexto, etcétera. Entonces, eso me parece muy importante que se debe destacar. Ahora, aquí hay una serie de aspectos que tienen en cuenta en la inducción, como que se relacionan con la descripción de la estructura y el funcionamiento organizacional. Por ejemplo, todo lo que es la parte estratégica, su plan estratégico, sus objetivos, seguramente misión, visión, etcétera, los procesos existentes, qué protocolos, qué procedimientos, etcétera, para que la persona se entere que la organización tiene sistemáticamente organizado, valga la redundancia, todo su quehacer, digámoslo así, de una manera gerencial. Y eso pues nos da un algo de conocimiento sobre la parte organizacional propiamente dicha, es decir, de gestión. Ahora, importante destacar que hay unos aspectos de em, protección de las personas, tanto del paciente como del cuerpo de integrantes de la organización en este caso. Entonces enfatizamos en la salud ocupacional, enfatizamos en la seguridad del paciente, en precisamente todos los protocolos que hay que seguir, etcétera, etcétera. Importantísimo en cualquier organización. Ahora, tenemos algunos otros aspectos como por ejemplo eh, los documentos que van a ser importantes para la inducción. Entonces, cómo hacer la inducción, el reglamento interno de trabajo, el perfil del cargo, importantísimo, los manuales del cargo. Entonces, nos remitimos, vamos a tomar esta misma empresa, nos vamos a remitir a la segunda tarea, que era el análisis de cargo, y vamos a ver que entregarle a una persona el análisis de cargo le da un conocimiento completo del cargo que va a desempeñar, qué misión tiene, qué visión tiene, qué plan de desarrollo se está planteando para el cargo, ¿cierto? Y todos los aspectos relacionados con el cargo, ¿no? Adicionalmente, las responsabilidades relacionadas con el cargo. Entonces, por ejemplo, acá no tenemos. ¿Qué pasó con las responsabilidades de este cargo? A ver, experiencia. Ah, aquí están las responsabilidades. Sí, aquí están. Entonces, tenemos que la persona se va a enterar claramente de cuáles son las responsabilidades que va a cumplir. Claro, la persona aceptó trabajar en nuestra empresa porque ya sabía que iba a cumplir, pero acá se lo estamos definiendo puntualmente, se lo estamos describiendo puntualmente, cómo se va a relacionar con personas o empresas externas, internas, con sí, qué información va a manejar, etcétera, etcétera. Entonces, importantísimo lo que está diciendo este grupo, que es siempre me pierdo por acá, que me dice, aquí está, que es precisamente darle información sobre el cargo, darle información sobre el cargo precisa, concisa, clara, que pueda quedar en manos de la persona. Entonces le entrego su análisis de cargo en donde la persona va a tener toda la información del cargo. Ahora, importante que
La persona, creo que lo mencionan más adelante, la persona, aquí tal vez, la persona, Los procesos del área administrativa, procesos de exactamente. calidad. Entonces, la persona tiene información sobre aspectos que se relacionan con su área. Eso es muy importante, porque muchas veces no tienen claridad sobre las diferentes áreas, o mejor dicho, el área donde la persona va a trabajar. Vamos a mirar un momento mi presentación de todos los aspectos que hemos estado estudiando y vamos a ver que cuando hacemos la inducción tenemos tres grandes niveles: el nivel de la organización, el nivel del área y el nivel del cargo, como habíamos visto anteriormente. Por lo tanto, es importante que siempre, además de toda la información organizacional, haya información precisa, clara, concisa sobre el área. Porque dentro de una organización, un área es prácticamente una empresa dentro de la organización. Es un área que tiene objetivos, que tiene misión, que tiene visión, que tiene estrategias, que tiene procesos, etcétera. Entonces, es muy importante que se le diga a una persona: mire, la empresa es así, el área es así y el cargo es así. Voy a darles un ejemplo claro. Eh, Cuando entramos a la universidad, una universidad está compuesta de facultades, departamentos, ¿cierto? Entonces, hacemos la inducción a la universidad, pero usted va a trabajar en la facultad de Derecho, que es muy diferente que trabajar en la facultad de Biología, que es diferente que trabajar en la facultad de Educación. Por lo tanto, la persona debe recibir inducción a la empresa o a la organización e inducción a la facultad en este caso, ¿cierto? Y dentro de la facultad seguramente hay áreas: inducción al área dentro de la facultad e inducción a su cargo. Entonces, me parece muy clave lo que están planteando en este momento, que es describirle a la persona los procesos del área, de cada una de las áreas en este caso, pero incluyendo la suya propia, ¿cierto? Bueno, ahora también hay que destacar una cosa importante tal vez es en la anterior, ah, sí, digamos que, a ver si es esta, no, aquí. Bueno, el hecho es que vamos a evaluar si la persona adquirió la información y si puede describirla, presentarla, responder alguna, digamos, un examen, alguna evaluación sobre la información presentada. Claro, nosotros no podemos pedirle a la persona que integre toda esa información de una vez, pero podemos hacer un reforzamiento de toda la información para posteriormente darle una oportunidad de presentar un examen, sea verbal, escrito, por computador, lo que sea, que nos muestre que la persona adquirió esa información. ¿Mm? Ahora, algo muy importante es que em, se le haga firmar a la persona que recibió la inducción, de tal manera que la empresa tenga prueba, el Departamento de Talento Humano tenga prueba de que se le dio toda la información para evitar después problemas, que la persona diga: a mí nunca me dijeron eso, a mí no me dijeron que yo tenía que hacer eso, ni me dijeron que la empresa exigía esto, ni me dijeron. Entonces, aquí está la prueba de que sí se le dijo, ¿sí? La prueba de que sí se le dijo implica que usted recibió la información, pero que además usted demostró que la había entendido. Entonces, esa prueba, esa evaluación que se hace es para determinar si la persona sí adquirió la información y sí entendió la información y sí hay un registro de que existió esa inducción. Bueno, por lo tanto, es importante destacar también que el, la persona debe recibir información, mejor dicho, debe ser sometido a una evaluación de la información y debe firmar que la recibió. Y una cosa importante también es que el proceso en sí, nosotros siendo psicólogos, busca ese empalme entre el contrato psicológico y el contrato laboral en la organización. Ahora, hay cosas con las que las personas pueden estar de acuerdo y hay cosas con las que las personas pueden estar en desacuerdo. Por ejemplo, la diversidad. Por ejemplo, la normatividad. Por ejemplo, digamos, los valores de la organización.
Por ejemplo, las costumbres de la organización. Bueno, y por lo tanto, la inducción debe describir todos esos aspectos, eh, llevando a la persona a reflexionar, oíganme bien, a reflexionar sobre su relación con la organización, sobre su aceptación de los aspectos organizacionales, sobre sus encuentros y desencuentros con esos aspectos. ¿Sí? Por ejemplo, con la diversidad. Les voy a dar un ejemplo. En una empresa, que no voy a mencionar su nombre porque voy a hablar mal de ella, decidieron, tenían una problemática de comprensión entre diferentes clases sociales y la empresa decidió contratar personas de solo una clase social. Con lo cual yo no estoy de acuerdo porque estamos hablando y estamos en un siglo de comprensión de la diversidad. Estamos en un proceso de aceptación y de relacionamiento de las diversidades, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso me parece que es una decisión que a pesar de que tiene o tuvo resultados funcionales, porque resulta que el problema era que había diferentes conflictos entre diferentes clases sociales. Y en lugar de la organización establecer métodos, técnicas, procesos para regular las relaciones entre esas diferentes clases sociales, lo que decidió fue solo contratar una de esas clases sociales, entonces empezó a contratar a la mayor parte de los colaboradores eran de esa X clase social, con lo cual yo no estoy de acuerdo, porque es como obviar que existe diversidad, entonces vamos solamente, es como si solamente contrato hombres o mujeres en una empresa, entonces ¿qué pasa con el otro sexo? ¿Qué es lo que pasa? O solo contrato personas mayores, o solo contrato personas de una raza, o solo contrato personas que no, o sea, eso es inaceptable a mi manera de ver. Entonces, y además como psicólogos eso es inaceptable, o sea, nosotros no podemos establecer niveles de discriminación de ciertas diversidades en favor de otras, o sea, eso es absolutamente ridículo. Entonces, pero le fue bien a la organización. Sin embargo, eso es un algo que no es lo correcto desde la perspectiva de la psicología. La psicología aboga por la equidad, por la igualdad, por la oportunidad, por el relacionamiento, por la paz, por todo esto aboga la psicología, por los aspectos positivos del ser humano, por aquello que implica un mejor relacionamiento. Por lo tanto, es un momento, la inducción es un momento de reflexión de la persona en relación con todo lo organizacional, desde lo más técnico hasta lo más psicosocial, digámoslo así. Pero como somos psicólogos, enfatizamos en lo psicosocial. Entonces, claro, hay cosas que pueden llegar a chocar con las organizaciones desde la perspectiva del contrato psicológico. Vamos a poner ejemplos. Resulta que yo pertenezco a una región y resulta que en la organización se presentan problemas por el regionalismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer como psicólogos? ¿Cómo usted va a enfrentar esa, digamos, como empleado de la organización, cómo va a enfrentar esas, digamos, problemáticas? Pero vamos más allá. Resulta que aquí se define que uno de los valores es la honestidad. Bueno, pero ¿qué es honestidad? Entonces tenemos que explicarle a la gente cómo se define operacionalmente la honestidad en nuestro decálogo de ética o en nuestro manual de ética o como que qué es honestidad en esta empresa. ¿Mm? Entonces podemos decir que honestidad se define como ta, 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 y cuyos comportamientos son ta, 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 ta. ¿Cierto? Ok, esos son los comportamientos que esperamos de cada uno de los integrantes de esta organización. Y por lo tanto, usted se identifica con esos comportamientos, usted puede cumplirlos. No le vamos a preguntar directamente, porque todo el mundo me va a decir, pues claro que sí. O sea, cuando yo pregunto sobre un valor, la gente responde el ideal, pero en realidad la ponemos a reflexionar, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Honestidad, un comportamiento. Honestidad es siempre decir la verdad, ¿m? Por decir algo. Entonces, ¿está usted dispuesto a decir siempre la verdad? Nada más que la verdad y solo la verdad.
En vez de poner excusas, es que mira, se me acabó la pila, es que no puedo hacer esto, es que no tenía, es que. No, mira, es que realmente no quería contestar porque estaba ofuscado, eso es la verdad, ¿sí? Entonces, ¿está usted dispuesto a decir la verdad? De hecho, hay un estudio que hicieron en no sé dónde, que lo vi por ahí en uno de los artículos, de cuántas veces dice una persona mentiras en un día, y el nivel es altísimo. ¿Mm? Entonces resulta que aquí honestidad es no negarse usted, dígale a la secretaria, le dice a la secretaria, diga que no estoy, o a su compañero, no, no, dígale que no estoy, no, dígale que no lo puedo atender, esa es la verdad, o dígale que estoy ocupado, pues es la verdad, ¿sí? Pero eso de negarse porque sí, y dígale al otro que no, eso no es honestidad. Entonces hay niveles de comportamiento, o sea, comportamientos esperados. Ahora, en cuanto a otros aspectos, por ejemplo, una persona puede considerar que los animales no son seres sintientes. Hay mucha gente que considera que los animales son como unos seres ahí sin ningún tipo de sentido. Aunque la ley colombiana desde 2016 reconoce que los animales son seres sintientes. Pero resulta que hay un científico que quiere hacer experimentos con ratones y considera que eso es viable. Y resulta que la Universidad del Bosque prohíbe la experimentación con animales. Chocan las opiniones, los valores, las, digamos, conceptualizaciones sobre ciertos aspectos. Por ejemplo, la experimentación con animales. Bueno, en el bosque no se permite, prohibido hacer experimentos con animales. Y por lo tanto, tenemos que hay eh, un momento de reflexión importante de la persona para su adaptación mutua, ¿no? Mutua. Momento en el cual también la persona puede expresar desacuerdos, puede expresar opiniones, puede expresar propuestas, cosas que para la empresa pueden ser interesantes porque de hecho cuando contratamos personas o cuando hacemos inducción o reinducción, necesitamos escuchar a la gente. Esa inducción o reinducción no debe ser tan pasiva como generalmente es. Usted se sienta y escucha durante 3 días. No, usted se sienta e interactuamos durante 3 días. Entonces debemos generar una interacción en esa inducción. Claro, cuando vamos a hacer una inducción de una empresa de 2.000 personas, como puede ser una petrolera, como puede ser una, no sé, un call center, como puede ser una universidad, pues conversar con la gente es muy difícil de manera directa, pero sí podemos establecer mecanismos a través de los cuales la gente propone, opina, ¿sí? Trae su propia experiencia, genera nuevas reflexiones para la organización. Y eso es algo que debemos tener en cuenta durante la inducción. Hoy en día es muy fácil. Ustedes ponen una simple encuesta o un simple espacio para escribir en un formato de Google y lo pueden llenar por su celular. Y usted le pide a la gente que por favor brinde sus opiniones sobre la inducción, sobre ideas que tenga, sobre cómo mejorar la organización, sobre cosas en las que está en desacuerdo, sobre cosas que podrían hacerse de otra manera, y lo hacen desde su celular, o sea, y usted está recibiendo una cantidad de información durante la inducción de una gran cantidad de personas y esa información posteriormente se puede analizar con un programa, con un Atlas T, que es para analizar textos, o con algún programa de procesamiento de datos como un simple Excel o algo así por el estilo. Entonces ustedes reciben información de lo que la gente opina. Ahora, vamos a poner ejemplos de lo que para muchas personas puede llegar a ser difícil en la relación con las organizaciones, ¿sí? Por ejemplo, la aceptación de las diversidades. Volvamos al caso. Em, ¿Alguien me puede decir quién es la rectora de la Universidad EAN? ¿Me pueden decir quién es la rectora de la Universidad del Bosque? ¿Nadie sabe quién es la rectora de la Universidad del Bosque? Creo que es María Clara Rangel. Rangel. María Clara Rangel, sí señora. ¿Ella es administradora de empresas? Buena pregunta, ¿cierto? La doctora Rangel
es la rectora nuestra hace 2 periodos y es odontóloga. Y ha sido rectora, bueno, desde hace 2 periodos. ¿Alguien sabe quién es la rectora de la Universidad EAN? Brigitte Baptista. Muy bien, Brigitte Baptiste. Vamos a presentar a Brigitte Baptiste y vamos a ver lo que implica para una persona que va a entrar a una universidad como la EAN la información que le estamos brindando. Entonces, vamos a ver a Brigitte Baptiste. Permítame un momento. Sí. Pero primero vamos a ver a nuestra rectora. Entonces, nuestra rectora, para conocimiento de muchos, es la doctora María Quiero Clara darle la Rangel. bienvenida a la Universidad del Bosque. Quiero darle la bienvenida en el que tus Uy, ¿qué pasó? proyectos se harán realidad con altos estándares de calidad. Ok, aquí está nuestra doctora Rangel, nuestra rectora actual. Quiero darle la bienvenida a la Universidad del Bosque, el lugar en el que tus proyectos se harán realidad con altos estándares de calidad. Aquí se forman profesionales, líderes, innovadores, emprendedores e investigadores que transformarán el futuro de nuestro país y contribuirán a mejorar la calidad de vida de todos. En el Bosque nos preocupamos por tu bienestar y formación de alta calidad. Hoy ustedes hacen parte de una comunidad que respeta las diferencias y fomenta la participación ciudadana. A quienes inician esta nueva etapa de sus vidas, espero que este sea el inicio de un sueño que hagamos realidad juntos. Y a quienes regresan, que este nuevo semestre esté lleno de éxitos y logros personales y académicos. Bienvenidos. Les presento a su rectora, ¿no? A nuestra rectora, la doctora Rangel. Ahora les voy a presentar a la doctora Brigitte Baptiste de la Universidad EAN. Rectora que ha ganado en la rectoría por una cantidad de méritos bastante destacados que han sido elogiados por muchas Quiero darle la entidades bienvenida a la educativas Universidad del Bosque. y que han sido bastante importantes tanto para la academia como para los niveles gubernamentales. Brigitte Baptiste se llama ella. Brigitte Baptiste em, fue nombrada rectora de la Universidad EAN hace más o menos como un año, alcanza de pronto un poquito más, y ella misma se presenta a su comunidad. ¿Qué se me hizo doña Brigitte? A ver, a ver, aquí tenemos a Brigitte. Hola, soy Brigitte Baptiste y a partir del 1 de septiembre estaré con ustedes honrando la confianza del Consejo Superior y de la sala directiva de la Universidad de AN. Muy contenta, soy bióloga de la Universidad Javeriana, soy bogotana, tengo 55 años, vivo con mi familia, mi esposa Adriana y 2 hijas, Juana Pasión de 15 años y Candelaria de 17, ninguna de las dos, bueno, de golpe Juana un poco más emprendedora que la otra. Tal vez estudie con ustedes y eso sería muy bueno, o estudie con nosotros porque ahora ya soy parte de la familia. He trabajado muchísimo tiempo en la Universidad Javeriana en la Facultad de Economía y Administración, por eso una cercanía importante con todos los temas de emprendimiento, y de ahí pasé a la construcción de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, de manera que lo que yo he vivido ha sido una interfase permanente entre temas académicos, de desarrollo, de innovación. Nacional de Biodiversidad, investigación, pero investigación aplicada. Y en esa historia estuve a cargo del programa socioeconómico y de promover mucho el tema de uso de la biodiversidad y uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Y yo creo que esa historia es la que hace que en este momento me interese tanto llegar a la edad con una perspectiva de apoyar el emprendimiento sostenible. La idea es fortalecer al máximo dentro de la universidad una semilla que se planta hace mucho tiempo y que indudablemente tiene que llevar muy lejos en la medida en que
incorporar la innovación a fondo, los programas, poder crear nuevas cosas colectivamente, con un espíritu democrático y participativo. Espero que todas las personas consideren que hay oportunidades muy grandes dentro del trabajo que vamos a hacer y por supuesto un espacio para la diversidad, para la experimentación, para hacer lo que hemos soñado con espíritu de sostenibilidad y de eso seguimos hablando con el tiempo. Muy bien. Brigitte es un ejecutivo supremamente destacada, como ella lo indicó, una persona que ha trabajado con la Universidad Javeriana, en el Instituto Humboldt, asesora del gobierno, bueno, en fin. Entonces, lógicamente, para muchas personas puede ser difícil en ambos casos. Uno, en el caso en que la primera rectora mujer de la universidad entra digamos, a su cargo después de 40 o más años de hegemonía masculina y por lo tanto puede que para diversas poblaciones dentro de la organización sea positivo, mientras que para otras puede ser cuestionable. Hay todavía personas que piensan que las mujeres no deberían, como por ejemplo los japoneses, ser directivas, ¿sí? Los japoneses no aceptan eso y tienen a la mujer relegada en muchos aspectos, mientras que en la sociedad latina ha sido una lucha supremamente fuerte para gestionar la igualdad de la mujer en todos los sentidos. Por lo tanto, es un orgullo para muchos, incluyéndome, incluyendo a muchos de nuestros estudiantes administrativos, tener por primera vez una rectora mujer en la universidad, no para demostrar que las mujeres son capaces, porque eso se demostró hace siglos, ¿sí? Sino para romper el esquema que las mujeres em, no pueden estar en esos cargos o no deberían estar en esos cargos y romper el esquema de culturas organizacionales que fomentan la desigualdad femenina. Em, en términos generales, si nosotros miramos a nivel mundial, diferencias salariales entre mujeres y hombres, diferencias salariales entre mujeres, entre hombres y mujeres en Colombia, pues vamos a encontrar que la brecha salarial es del 21%, o sea que las mujeres pueden estar ganando entre 0 y 21% menos que los hombres, ¿sí? Y la oportunidad, la brecha es que las mujeres tienen un 10% menos de oportunidad que los hombres. Por lo tanto, de hecho, hay informes que indican que hay unas diferencias muy fuertes que vienen en aumento, ¿no es cierto? Y eso pues es preocupante, ¿no? Preocupante. Y lo que implica que necesitamos trabajar en esos aspectos. Pero volviendo a nuestro, digamos, planteamiento de la inducción debe estar orientada a la reflexión sobre los diferentes aspectos que la organización presenta. Estoy tomando una diversidad que es la diversidad de género, incluso la diversidad de la comunidad, digamos, LGTBI, como lo mencionaba anteriormente, con la presentación de la doctora Baptiste, de tal manera que em, para mucha gente no va a ser tan fácil y eso lo tenemos que entender, a pesar de que nosotros apoyemos la aceptación de la diversidad, no va a ser tan fácil para mucha gente ni aceptar a una mujer como jefe, ni aceptar a una persona de la comunidad LGTBI como directora. ¿Sí? Entonces, en ambos casos estamos con algo, es apenas un ejemplo, estamos en un proceso de adaptación a nuevas formas que la sociedad nos presenta. Bueno, y podríamos hablar de muchas más diversidades. Estoy tomando apenas un ejemplo, pero podríamos hablar de muchas otras cosas diferentes a la diversidad. Por ejemplo, de aspectos como el desarrollo del trabajo en las organizaciones basado en gestión de procesos o gestión de calidad por procesos y procedimientos.
en donde la persona le va a tocar hacer un seguimiento permanente de su trabajo de una manera muy puntual, con unos indicadores, como vamos a ver ahorita, muy claros que tienen en su, digamos, análisis de cargo y también en sus áreas para cumplir los objetivos de gestión de calidad. Entonces, lógicamente la persona va a adaptarse a una nueva forma de trabajo o de pronto ya se ha adaptado en anteriores organizaciones, pero lo importante es que reflexione cuál es su papel ante eso. ¿M? ¿Cuál es su comportamiento para impulsar el logro de los objetivos de la organización? ¿Cómo participa usted en ese logro? ¿M? Entonces, se lo voy a poner en un ejemplo más tangible. Nosotros como docentes entendemos que para los jóvenes es difícil salir a encontrar sus primeros trabajos. Por lo tanto, la universidad empieza a fomentar el emprendimiento y apoya el emprendimiento de una y de otra manera. Pero además, los profesores estamos alineados con un programa que permite a los estudiantes salir a ser personas con las competencias necesarias, como lo dijo la misma rectora, ¿sí? De tal manera que estamos en el proceso de aportarle al alumno una educación de calidad que le permita ser una persona con oportunidades en el mercado laboral, tanto como emprendedor como empleado. Por lo tanto, es importantísimo saber cuál es el papel que tiene la persona a partir de esa inducción en el proceso que la organización sigue. O sea que la inducción, más allá de solo darle una cantidad de información, es presentarle la oportunidad de integrarse a través de su comportamiento, ¿no?, con la organización. Ahora, lógicamente, en los casos que estamos presentando de la doctora Baptista y la doctora Rangel, pues lógicamente existe una serie de mensajes en la inducción, que es: aquí aceptamos la diversidad, aquí las mujeres son iguales a los hombres, aquí el poder femenino es también importante y consideramos que es un poder de mucha confianza. De hecho, le damos el poder a esta persona como rectora de la universidad en ambos casos y por lo tanto uno de nuestros valores es, primero, la aceptación de la diversidad en toda su extensión. Segundo, la igualdad de género en toda su extensión. Tercero, la igualdad en términos de las preferencias, sean las que sean, políticas, sociales, económicas, sexuales, lo que ustedes quieran. Por lo tanto, la inducción debe estar orientada a ese encaje del contrato psicológico con el contrato, digamos, legal y con la cultura organizacional. Bueno, quiero oír opiniones. Quiero oír qué piensan ustedes de todo lo que estamos hablando. Eso me parece interesante, más que todo por lo de que como que dejaron el estigma de una rectora o así puede ser como de diferentes maneras, no tiene que ser como el prototipo que pensaban y que como la orientación, el género pueden afectar como realmente el desempeño como se había creído antes. Y lo de la brecha salarial, la vez pasada estaba viendo noticias y que con lo de la pandemia, como las mujeres tienden a cuidar más a los niños y como los niños no están yendo a la escuela, estaban haciendo más deserción de personal en la parte de mujeres que de hombres y la brecha se está aumentando de desempleo de las mujeres a comparación de los hombres. Y pues que se podía ser odontóloga y bióloga como rectora de la universidad. De acuerdo. Por lo tanto, es algo que nos hace reflexionar, ¿cierto? Que nos hace reflexionar a todos. El hecho de que tengamos por primera vez después de 40 años una rectora mujer, o por primera vez después de, no sé, otros 40 años, una persona en cargos directivos que muestra sus preferencias, digamos, psicosociales, psicológicas, sexuales, lo que sea, pues es algo que dinamiza muchísimo las organizaciones a nivel Colombia. Ahora, tenemos un tercer ejemplo que es nuestra alcaldesa, declarada
con preferencias homosexuales, con pareja, etcétera, y la aceptación que mostró la población al elegirla, ¿sí? Entonces, claro, todo eso genera una dinámica importante y el personaje que está integrándose a la organización debe ser no solo informado, sino eh, invitado a la reflexión sobre esto, porque claro, la cultura organizacional está dinamizándose. Imagínense la dinamización de que por primera vez sea una mujer rectora. De hecho, no es solo una mujer rectora, sino una mujer vicerrectora. ¿Sí? Ella fue vicerrectora y ahora es rectora, y en el cargo que ella estaba, que era la vicerrectoría académica, quedó otra mujer. Por segunda vez en la historia, ¿cierto? Es importantísimo destacar eso. Entonces, es clave, lógicamente, habrá quienes cuestionen esto de manera, digamos, negativa, pero pues en general la persona que entra está en esa cultura organizacional, en donde ya estamos dándole los mismos derechos. A ver, dándole suena horrible. Ya están las mujeres ejerciendo los mismos derechos que los hombres. Nadie les está dando, ellas ejercen, los hombres ejercen y por lo tanto hay igualdad. Sin embargo, lo que tú mencionas es muy importante. En general se limita a las mujeres por varias razones. Pero bueno, más allá de esto, en relación con la inducción, ¿qué comentarios hay? ¿Qué más comentarios hay? Preguntemos. Profe, ahí te hicieron un comentario en el chat de Iván Herrera. Déjame ver dónde estoy. Es que a mí a veces se me pierde la ventana del programa. Se me pierde la ventana del programa y no sé ni dónde estoy. Aquí se supone que estoy, pero ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver. Ah, se supone que aquí estoy, pero no estoy. A ver, entonces aquí. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, profe. Díganme dónde estoy porque no sé dónde está mi presentación. Voy a ver. Profe, eh, creo que al lado del correo donde dice Cisco, de pronto ahí te aparezca. Arriba en las Aquí, pestañas. acá, Sí, pero no, no sé por qué no te sale. no aparece. Estoy perdido. Quedé perdido. Entonces se desaparece el Webex. Entonces, a ver. Calificación, se me desaparece y no lo encuentro. Profe, y de pronto en la parte de abajo donde está lo de Chrome, ¿no tienes otra ventana abierta? A ver, no, mira que no aparece. Está loco. ¿Estoy loco yo o está loco el sistema? Creo que es el sistema porque yo loco hace Igual años. ahí puedes entrar desde la aplicación de Cisco, dale entrar a la reunión y ya. Otra, o sea, dale entrar a la reunión otra vez. Pues sí. Entonces él me dice que si permito, que si me quedo en esta, porque ya me ha pasado, entonces me dice que si me quedo en esta o si voy a otra. A ver, qué locura, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Qué me va a decir ahorita? Ah, aquí aparece. Entonces, desea volver a entrar a la misma reunión. Pues sí, ok, creo que ahí voy a llegar. Muy bien, muy bien. Entrar a la reunión. Qué locura, ¿no? Es como si estuviera, pero en otra dimensión. Bueno, listo. Entonces, ¿quién me habló ahorita? ¿Qué fue lo que me dijeron? Ahora quedé con dos. Me salgo de acá. Ajá. Abandonar. Le digo que es como si estuviera en otra dimensión. Dimensión desconocida. A ver, a ver. Supone que ya me salí. Abandonar. Ok. Listo. Bueno. Ok. Ahora que apareció, ya aquí está. Muy bien. Alguien me estaba preguntando algo. Por favor, repítanme la pregunta o la observación que estaban haciendo. No, profe, es prácticamente que Iván estaba haciendo ahí un comentario adicional. Ah, bueno, entonces miremos. Notoria, vamos a ver qué nos dice. Aquí vamos con varias cosas, a ver qué nos dicen. Pablo, una pregunta, ¿dónde podemos encontrar las clases?
Bueno, las clases, eso fue a las 9 de la mañana que ya lo expliqué. Tan, taran, tan, tan. Vamos con Ivana. En cuanto al salario, dice Ivana, se sabe que la brecha es algo notoria entre nosotros las mujeres, aun cuando el salario está por debajo del 21% también, nos tenemos que enfrentar al famoso techo de cristal. Así que estos ejemplos me parecen importantes. Sí, señora. Nosotros tenemos que abogar fuertemente por la igualdad en la diversidad. En este caso, sobre la igualdad de género, y se está luchando fuertemente por lograr eso. De hecho, tanto el gobierno como las alcaldías, como las gobernaciones, como las universidades, estamos en esa lucha. Dice Ivana también, sí, en cuanto al salario, se sabe que la brecha es la misma. Bueno, ok. Bueno, pues me dice Halber, profe, ¿por qué se debe esa brecha salarial entre hombres y mujeres? Bueno, yo no te puedo dar una respuesta exacta. Lo que sí es cierto es que se ha considerado históricamente que hay, pues, o sea, históricamente hay una discriminación tremenda en relación con entre hombres y mujeres, y estamos hablando de una historia larga, ¿no? O sea, de una historia en la que las mujeres fueron sometidas a todo el rechazo, incluso de decir que las mujeres eran personas de cabellos largos e ideas cortas, que las mujeres eran incapaces de asumir lo que los hombres hacían, y estamos hablando de la época victoriana y de la época más atrás en los Borges, y estamos hablando de los romanos, y estamos hablando incluso de culturas como la musulmana, con el debido respeto, donde hasta hace muy poco la mujer pudo entrar a las universidades. Está súper antiguos, ¿no? la misma, las mismas religiones en general, muchas de ellas, no todas, profesan que la mujer debe ser obediente ante el marido y debe ser la que se somete ante el poder del hombre y todo eso. Entonces, hay una historia muy tenaz en relación con eso, ¿no? Pues, en lo cual tampoco estoy de acuerdo con ninguna religión que desiguale a la mujer en relación con el hombre. No creo que eso sea lo correcto. Sin embargo, las creencias son las creencias y las prácticas son las prácticas. El hecho es que la sociedad está abogando por la igualdad de género en muchos sentidos, no solo en sentido del empleo, ni solo en el sentido de la, digamos, empleabilidad o el salario, sino en muchos otros sentidos. De hecho, la liberación femenina del siglo XX ha logrado muchísimo avance con respecto a la igualdad de género. Ahora estamos hablando de la igualdad de géneros, porque ahora la comunidad LGTBI se constituyen como, podríamos decir que otra de las diversidades de género, comillas, ¿no? En el sentido de que pues hay preferencias diferentes, que hay formas de comportamiento diferentes, que hay, digamos, formas de relacionamiento diferentes, de pareja diferentes. Entonces, pues sí. Sin embargo, nosotros como psicólogos somos quienes abanderamos la lucha por la igualdad. En el contexto profesional, nosotros no podemos permitir que haya esas diferencias, esas desigualdades, no solamente en términos de género, sino en muchos otros aspectos que implican la diversidad. Bueno, y eso pues hay que transmitirlo en una inducción a las personas porque si es tan importante la diversidad como es el caso de los casos que les acabo de presentar, pues claro, hay que destacarlo, hay que ver los valores que eso implica, ¿no? Somos abanderados en entender que la mujer es igual al hombre en todos sus sentidos, que una persona, por más que tenga preferencias de ser una persona transexual, es una persona capaz, con competencias, que puede aportar muchísimo. Y me parece un súper ejemplo lo que está sucediendo en Colombia, un ejemplo para el mundo, ¿sí?
Un ejemplo para el mundo en términos de tenemos una alcaldesa que declara ser lesbiana, pero que puede hacer una alcaldía buena, que ha manejado la pandemia de una manera que es lo correcto. En fin, el hecho es que pues habrá detractores que dicen que no lo ha hecho, pero eso no implica que por ser lesbiana o que porque una mujer hace un papel determinado o que porque la señora Baptista es transexual o que no. Sencillamente es un ser humano con competencias, punto, no más. ¿Y qué competencias las que necesitamos para ese cargo? Punto. ¿Ok? Entonces, desde esa perspectiva, y estoy dando solo ese ejemplo, no nos vamos a enfrascar en solo la diversidad, sino en muchos otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la universidad o la organización está en procesos de gestión de calidad, por ejemplo, que la organización está internacionalizándose, por ejemplo, que la organización tiene digamos, la responsabilidad social, ecológica en muchos aspectos. Todo eso me llevan a reflexionar y cuál es mi papel ahí. Y eso es la inducción. ¿Dudas, inquietudes, preguntas, comentarios? Bueno, por acá hay otro comentario. Dice Sol, dice, exacto. Creo que esa es una de las grandes tareas en materia de diversidad e inclusión, empezar a derribar esas barreras que resultan limitando a ciertos grupos desfavorecidos. Me parece perfecto. O sea, y nosotros somos abanderados de eso. No podemos aceptar ningún tipo de desigualdad, ni en términos de las oportunidades que tienen los colaboradores de una organización de avanzar, de desarrollarse, de ser promovidos, etcétera, ni por preferencias, ni por diversidad, ni por ninguna razón. El que tiene las competencias tiene la oportunidad. El que merece la oportunidad la tiene. Eso es lo que nosotros debemos establecer en las organizaciones. Bueno, muy bien. Ahora pasamos a nuestro siguiente tema, que es la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño tiene varios aspectos importantes que mencionar. Vamos a pasar rápidamente por una presentación relacionada con el capítulo. Esta es una gentil presentación de Estefanía Guerrero, Lina Ordóñez, Natalia Silgado, Claudia Torres, Alejandra Velalde, de anteriores semestres. Yo a veces uso presentaciones de personas de anteriores semestres y a veces les pido a ustedes presentaciones. Bueno, entonces la primera pregunta es: ¿qué es la evaluación de desempeño? En general, es un proceso que busca determinar cuáles son los niveles de logro de las responsabilidades y otros aspectos que tiene la persona, ¿cierto? De tal manera que vamos a identificar qué aspectos son necesarios para lograr mejores alcances o para alcanzar mejores logros mejor. Y por lo tanto, es un proceso de determinación de nivel y necesidades, ¿cierto? Entonces, tenemos en cuenta varios aspectos, como son los méritos, como son el desempeño como tal, como es el aspecto del proceso de evaluación y otros aspectos como los seguimientos que se hacen. Bueno, ahora, la evaluación en general tiene unos parámetros importantes que no se pueden obviar. Por ejemplo, vamos a hacer una evaluación para establecer mejores relaciones entre las personas, léase entre el jefe y sus colaboradores, para establecer un proceso de confianza, de respeto, de desarrollo, de apoyo. O sea, no ponemos a las personas a evaluarlas para ponerlas en el banquillo, sino que eh, buscamos que se cumpla con las obligaciones para las cuales está contratada una persona, pero que además se genere una participación de las personas en el proceso de avance. Y eso implica que buscamos que las personas mejoren a través de sus propuestas y a través de la retroalimentación que reciben del jefe y a través de la relación que establece con el jefe. Y por lo tanto, se generan unas expectativas, unos proyectos, unos objetivos, unas metas que se deben alcanzar
transformando así pues toda la dinámica de relación de la persona con su cargo y el cumplimiento de las obligaciones. ¿Quiénes son responsables? Pues básicamente los que están trabajando conjuntamente, que son el jefe y su colaborador. De tal manera que hay una conversación, un diálogo, una, digamos, eh, relación que permite a la persona evaluada encontrar caminos para mejorar. ¿Listo? Lógicamente hay personas que pueden estar involucradas además del jefe y la persona, como por ejemplo el equipo de trabajo. Entonces a mí también me pueden evaluar otros compañeros, pero también el área de talento humano puede entrar en la evaluación para evaluar otros aspectos no relacionados exactamente con el trabajo realizado, sino con su relacionamiento con otros, por ejemplo a través de una evaluación de 360 grados que está relacionada con las competencias actitudinales, aspectos de personalidad, como veremos más adelante, que ya nos acercamos un poco a eso. Y puede haber una comisión evaluativa debido a que las empresas a veces muy grandes necesitan que haya un equipo de evaluación. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Definitivamente vamos a buscar potenciales, vamos a buscar cuáles son los sesgos que existen en el cumplimiento de las competencias, pero también vamos a buscar cuáles son los aspectos desde la persona, el jefe y la organización que podrían mejorar para que el desempeño se fortalezca. ¿Ok? Nosotros estamos impulsando personas, estamos desarrollando personas, estamos fomentando su crecimiento, estamos fomentando y la evaluación sirve para identificar qué necesitamos hacer para que eso mejore. Bueno, los beneficios pues son evidentes, ¿no? Para el jefe, pues mejores colaboradores, para las personas, pues un avance y desarrollo, para la organización, una mejor gestión de personas y un mayor desempeño de las personas. Bien, desde esta perspectiva, pues entonces son tres los grandes actores, jefe, colaborador y organización. Ahora, ¿cuáles son los métodos para evaluar? En general hay varios, pero son pocos los que, mejor dicho, son dos o tres los que más se utilizan. Entonces, primero, el método de escalas gráficas, que es calificar un concepto, un constructo, una competencia, un objetivo o una responsabilidad en una escala de Likert. 1 a 5, 1 a 10, 1 a 100, 1 a lo que ustedes quieran, de tal manera que hay una calificación cuantitativa o una cuantificación de la responsabilidad, objetivo, meta, competencia, etc. Entonces el método de escalas gráficas pues es un método en el que se califica en escala Likert. El método de elección forzada, la verdad jamás he visto una organización que haga este método, que use este método porque es un poquito engorroso, porque hay que definir, como aquí se muestra, como lo vieron en las lecturas, eh, una serie de conceptos o parámetros o constructos como sociabilidad, como dificultad con los números, comportamientos dinámicos. Entonces, ¿qué es lo que la persona es más y qué es lo que la persona es menos? Pero realmente esta es una evaluación, un tipo de evaluación que no se utiliza, digamos, de manera común en las organizaciones. En cambio, la primera, que es el método de escalas gráficas, es muy utilizada. Esta, que es el método de investigación de campo, también es muy utilizada. Este método de investigación de campo se centra en hacer preguntas que pueden ser abiertas en relación con un cierto tema, por ejemplo, la evaluación como tal, análisis de algunos aspectos adicionales, planeación, acompañamiento, relacionamiento, etcétera. Y en general son preguntas más bien abiertas. Lo vemos cualquiera. Eh, ¿Qué tipo de ayuda recibió el empleado? ¿Se asignaron responsabilidades al empleado? ¿Cuáles responsabilidades se asignan? ¿Qué motivos pueden justificar un buen o un mal desempeño? Etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de preguntas son viables en una evaluación de desempeño, son preguntas abiertas, son preguntas que pueden ser respondidas de una manera interactiva entre el trabajador y, o el subordinado y su jefe.
Por lo tanto, la investigación de campo es interesante y se utiliza. El método de incidentes críticos también es muy importante y también se utiliza. Es decir, cuáles son los aspectos que facilitan o que impiden las, digamos, el buen o mal desempeño de las personas. Es decir, qué está interfiriendo o facilitando con el desempeño de las personas. Pueden ser hechos, pueden ser herramientas, pueden ser relaciones, puede ser lo que sea. Lo importante es que también se plantean como preguntas abiertas, de tal manera explicar, exponer lo que puede estar facilitando o dificultando su desempeño. Otros métodos como el de comparación por pares, que compara unos empleados con otros, no es muy utilizado salvo en ciertos aspectos como en producción, cuántas piezas produjo el uno y el otro, cuántas se desecharon, como en ventas, cuánto vende más uno y otro, por qué lo vende más, cuáles son las metas alcanzadas, cuántas deberían haber sido, etcétera. Entonces podemos comparar unos empleados con otros y en general se hace con, digamos, resultados numéricos, estadísticos, como las ventas, como la producción, etcétera. Muy de lo operativo, digámoslo así. Y el método de frases descriptivas, que es similar al de elección forzada, ¿no? Que busca, digamos, que las personas expliquen con frases lo que las hace mejores o peores. Entonces es muy similar al de elección forzada, pero también es similar al de investigación de campo o el de incidentes críticos, es decir, preguntas abiertas. Ahora, ¿cuáles son las nuevas tendencias? Entonces, que tengamos indicadores e índices que nos permitan evaluar, como vamos a ver ahorita. Los indicadores entonces son aspectos que permiten determinar un nivel de logro. Vamos a mirar cómo. Esos indicadores pueden ser definidos en conjunto entre el jefe y el colaborador y sirven para hacer una evaluación muy precisa del logro de las responsabilidades o el logro en desempeño. Ahora, es importante también mencionar que a través de toda esta evaluación buscamos el potencial, el talento, la competencia de las personas y tenemos que tomar en cuenta esos potenciales para ese posterior desarrollo de las personas. Por lo tanto, esa evaluación se convierte en una reflexión, en una retroalimentación, en un planteamiento de nuevas ideas, en un planteamiento de objetivos, ¿cierto? De tal manera que se establece un camino a seguir. ¿Ok? Muy bien. Em, Vamos a comparar contra un estándar las cosas. Vamos a buscar que esta comparación lleve a un planteamiento de todo eso que acabo de mencionar y que pues establezca el camino a seguir. En general hoy en día se, se hace una evaluación conjunta entre el jefe y el trabajador, ¿cierto? Que permite a ambos expresar su forma de ver las cosas, pero además les permite establecer conjuntamente todos esos objetivos y sobre todo, viéndolo ya como psicólogo, un establecimiento de una relación más cercana entre el jefe y el colaborador, no siempre totalmente armónica, puede ser no muy armónica y puede llevar, por ejemplo, a dificultades en la relación. Y por lo tanto, debemos siempre entrenar a los jefes para que esa retroalimentación, ese momento de evaluación, sea un momento de constructividad, no de destructividad, sino más bien de establecimiento de una relación que permita el desarrollo de ambos, pero sobre todo el colaborador, porque hoy en día los jefes, como veíamos en un principio, son personas que impulsan el desarrollo de otros, el desarrollo de sus colaboradores. Bueno, entonces vamos a comenzar por ver que en un análisis de cargo, como lo teníamos anteriormente mostrado, a ver dónde lo tenemos acá,
Este es el análisis de cargo que hizo la Clínica de la Ciudad de Bogotá de un un director general, o sea, de la dirección general de la clínica. Y encontramos, así como en cualquiera de los cargos, encontramos una serie de responsabilidades que van a ser tenidas en cuenta en la evaluación de desempeño. Entonces, miremos, que se me hicieron mis responsabilidades. Este es el formato que ellos tienen. Y aquí está el nuestro. Entonces, tenemos una serie de responsabilidades. Vamos a mirar cómo es que vamos a definir los índices. Aquí está. Responsabilidad, ser representante legal de los intereses de la congregación, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles índices cuantitativos podemos desarrollar para esta responsabilidad? Entonces vamos a primero entender qué es un índice cuantitativo y qué es un índice cualitativo. Bueno, entonces vamos a mirar que cuando yo tengo una responsabilidad, este es un ejemplo. Aunque está en inglés, pues no lo voy a explicar en inglés, lo voy a explicar en español. Decimos que en este caso una persona tiene que presentar reportes o informes. ¿Sí? Entonces decimos, el número de reportes presentados va en el numerador sobre el número de reportes requeridos que va en el denominador. O en este caso, requisitos del gobierno. ¿Sí? Entonces tenemos que un índice es una relación entre algo logrado, numerador, y algo que se debe lograr, denominador. Bueno, voy a poner otro ejemplo. Para ser muy claro, las ventas. Entonces, ¿cuánto tenía que vender? ¿Ok? Ahora, podríamos tener cuántos informes presentó sobre cuántos informes debía presentar. Hablemos de capacitación. ¿Cuántas personas capacitó sobre el número de personas existentes? Hablemos de evaluación de desempeño. ¿Cuántas personas evaluó sobre el número de personas evaluadas? Otros indicadores para otros índices, perdón, para esas responsabilidades. ¿Cuántas personas pasaron el examen después de la capacitación sobre el número de personas que tomó la capacitación? ¿Cuántas personas hicieron plan de desarrollo sobre el número de personas a las cuales se le hizo evaluación de desempeño? Bueno, ¿cuántas personas han sido contratadas sobre el número de personas que se necesitaba contratar? Estoy diciendo cualquier otro indicador. Entonces, tenemos un indicador cuantitativo que implica que tenemos un numerador, que es el logro, y un denominador, que es la meta. Numerador logro, denominador meta. Ahora, no siempre lo cuantitativo es lo más diciente o lo más importante o lo único. Entonces tenemos también aspectos cualitativos que son aspectos que nos permiten evaluar otro tipo de cosas relacionadas con la responsabilidad. En este caso, la responsabilidad, podemos decir, vamos a ponerle aquí una columna más, insertar, seleccionar, dividir. No me deja insertar, entonces le hago así que me dice. Ok, bueno, entonces voy a ponerla como un título por acá. Entonces, vamos. La responsabilidad aquí es presentación de informes. Reports, presentation, digámoslo así. As to speak a little bit in English. Ok, entonces la persona tiene que presentar reportes. ¿Cuántos presentó y cuántos debía presentar? Ahora, ¿qué es lo cualitativo de un informe o de un reporte? Lo cualitativo de un informe es si es de calidad, contiene toda la información, es útil, se usa para, o sea, es útil para la toma de decisiones, se entregó a tiempo, está bien presentado, tiene buena ortografía, ¿cierto? No como una presentación de un doctorado, como ya les conté, no sé si fue a ustedes o al grupo anterior, un personaje que es un doctorado, el chacho del tema,
con una orografía, la cosa más espantosa en una presentación para una cantidad de gente. Esto me parece a mí deplorable. Entonces podemos decir que la, digamos, presentación en general es algo importante para un reporte, para un informe. Por lo tanto, entonces decimos que esos aspectos cualitativos los vamos a calificar en una escala que llama en la lectura escala gráfica y nosotros la llamamos escala de Likert. Entonces, una escala de Likert eh, que nos va desde un número mínimo hasta un número máximo. Entonces, calificamos cada uno de los conceptos o constructos en esa escala de Likert. Ahora, entonces decimos que en este ejemplo podemos decir cuánto pesa lo cuantitativo y cuánto pesa lo cualitativo. En un informe, seguramente lo cualitativo es importante que el solo hecho de presentar el informe. Por ejemplo, un informe que se presenta debe tener la calidad necesaria en muchos aspectos. Por ejemplo, el seguimiento de normas, por ejemplo, APA, o por ejemplo, la ortografía y la redacción, o por ejemplo, la graficación, o por ejemplo, bueno, lo que sea, la calidad de la presentación. Entonces, seguramente la integridad, la utilidad para la toma de decisiones, todo eso es mucho más importante. Entonces, aquí en este ejemplo decimos que lo cualitativo pesa un 60% y lo cuantitativo pesa un 40%. ¿Ok? Ahora, vamos a decir que presentó 20 reportes, ese fue el logro, sobre 21 que debía presentar. 20 sobre 21 nos da 0.95. O sea, 95%. Qué pena el amarillo, es horrible, pues lo cambiamos. Sacó un 95%. Vamos a poner esto en negro. ¿Listo? Entonces, tuvo un logro de 95%. De 95%. Bueno, y en términos de lo cualitativo, entonces calificamos este en 3, este en 4, este en 5 y así. Entonces, ¿cuánto es el máximo alcanzable? O sea, la meta debería ser el máximo alcanzable. 5 en todos. 5 en todos, entonces 5 en todos implica que sería 5 en este, en este, en este, en este, en este. El máximo puntaje alcanzable es 5 por 5 cosas que estoy evaluando. 25 es el máximo alcanzable, que sería el ideal, el máximo alcanzable. ¿Ok? Bueno, pero alcanzó 17. ¿De dónde salen los 17? Pues 3 más 4 más 5 más 2 más 3 da 17. Entonces 17 sobre 25 nos da 0.68, o sea, el 68%. ¿Sí? Entonces tuvo un logro del 68% y del 95% en lo cuanti, tanto, y en lo quali, tanto. Ahora, como esto pesa el 40 y esto pesa el 60, pues yo digo 95 por el 40 me da 38. ¿Sí? Claro, si yo multiplico 95 por 40 me da como 38.000, no sé, 3.800, digo. El asunto es que es en realidad como una especie de ponderación. El 95% pesa el 40%, por lo tanto me da 38. El 68% pesa el 60%, entonces me da 40. 38 más 40 me da 78. Este es el logro total de ese índice, de esa responsabilidad que es la presentación de informes, es el 78%. Logró 38 y logró 40, con sus respectivos pesos ponderados. ¿Preguntas hasta ahí? Profesor, una pregunta. Cuéntame. Con respecto a eso de la escala Likert del 1 al 5, es decir, que esos números van a significar algo, ¿no? Por ejemplo, si es bajo, regular o alto el rendimiento. Sí, tú lo puedes, digamos, volver un concepto o una descripción, como tú lo estás indicando. Puede ser de una calidad, por ejemplo, de muy bueno a pésimo o excelente a pésimo,
o puede ser de alcance, como por ejemplo bajo, medio, alto, o puede ser, por ejemplo, de frecuencia, nunca, casi nunca, siempre, ¿sí? De tal manera que siem- vas a tener un resultado cuantitativo, es decir, lo que estamos haciendo es cuantificando o volviendo cuantitativos los conceptos que no se pueden evaluar, digamos, de manera con un índice de denominador y denominador. Entonces, incluso digamos, tú puedes decir que siendo uno mínimo y 5 máximo, sin necesidad de asignarle un descriptor a la escala, ¿sí? De todas maneras, hay que aclarar que uno es mínimo y 5 es máximo. Por ejemplo, uno pésimo, 5 excelente, ¿cierto? Uno nunca, 5 siempre. Uno muy bajo, 5 muy alto, y así, de tal manera que puedas calificar en esa escala. Ahora, una vez que ya tienes calificado cada uno, pues lo estás cuantificando y volviéndolo un número. ¿Listo? Bueno, ¿qué más preguntas hay? Ok, entonces me voy a devolver al análisis de cargo que estamos mirando y vamos a hacer un ejemplo. Primero que todo, es importante no definir las responsabilidades con textos tan largos, porque entonces es probable que metamos varias responsabilidades en una. Miremos. Ser el representante legal de los intereses de la congregación vinculados a la Clínica de Bogotá ante toda clase de autoridades de orden administrativo o jurisdiccional con facultad para otorgar poderes especiales cuando las circunstancias así lo exijan. Entonces la responsabilidad es ser el representante legal, ¿cierto? Entonces podríamos decir que un índice cuantitativo es, em, vamos a inventar. Entonces, un representante legal lo que hace es, por ejemplo, em, relacionamiento con diferentes, establecimiento de relaciones con diferentes organizaciones de todo tipo, gubernamentales, no gubernamentales, empresariales, etcétera. Entonces, podríamos decir que establecimiento, número de empresas o de instituciones con las cuales se ha establecido relación sobre el número de instituciones con las cuales se debe establecer una relación. Número de eventos en los cuales ha participado como representante legal sobre el número de eventos en los cuales debe participar como representante legal. Número de documentos firmados como representante legal sobre el número de documentos en los cuales debe firmar como representante legal. Número de actividades realizadas como representante legal sobre el número de actividades que debe realizar como representante legal. ¿Sí? Ahora, podemos decir que la responsabilidad acá es ser el representante legal, ¿cierto? Por ejemplo, implica muchas cosas, como por ejemplo, otorgar poderes especiales, número de poderes otorgados sobre poderes requeridos. Bueno, ahora miremos otra responsabilidad. Celebrar los actos o contratos indispensables para el normal desarrollo de las actividades. Entonces, número de contratos celebrados sobre el número de contratos requeridos. Número de contratos divulgados sobre el número de contratos por divulgar. Número de contratos estudiados sobre el número de contratos presentados. Es decir, que debieron haber sido estudiados. Miremos otra. Celebrar toda clase de operaciones con establecimiento de crédito. Número de créditos gestionados sobre el número de créditos necesarios para la organización. Bueno, miremos otra. Contratar los seguros que requieren la protección de los trabajadores. Seguros contratados sobre seguros requeridos. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Van a tomar su análisis de cargo, este mismo, y le van a poner los índices cuantitativos para las responsabilidades. Un índice está bien por cada una de las responsabilidades y vamos a hacer ese ejercicio. Van a empezar a hacerlo para la semana entrante. No quiere decir que estén completamente hechos para la semana entrante. Van a empezar a hacerlos porque nuestro parcial va a durar más o menos 40 minutos y el resto vamos a hacer clase. O sea, vamos a tener clase antes del parcial tenemos clase. Entonces vamos a revisar un poco cómo les fue con esto. Entonces, desde la perspectiva de lo cuantitativo, acuérdense,
Lo cuantitativo es un numerador y un denominador, es decir, una fracción, una relación entre lo logrado y lo que se debe lograr. Vamos a poner más ejemplos. Entonces tomemos otra. Vigilar y hacer que se dé cumplimiento a toda la reglamentación laboral, código sustantivo de trabajo. Entonces, número de sesiones de vigilancia sobre sesiones planteadas o planeadas, ¿cierto? O, por ejemplo, número de procesos disciplinarios sobre número de faltas presentadas por los trabajadores. ¿Sí? Entonces, no siempre el índice puede ser uno solo, pueden ser varios. ¿Cuál es el más importante? Entonces ustedes deciden cuál es el más importante. Ahora, a ver, Ivana dice, profe, ¿y cómo? ¿Dónde está? Se me desaparecen los... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vuelve y juega. ¿Dónde estoy? Aquí. Ah, my God. Ah, no, aquí. Es aquí. Chat. Ivana me dice, profe, ¿y cómo se hace con los números? ¿Se plantean en caso de no tener esa información? Ah, no, no, no. Muy buena pregunta, porque yo no necesito que ustedes me planteen números. Yo no necesito que ustedes me planteen el proceso de cálculo como lo hice aquí abajo. No, no, no. Yo lo que necesito es que ustedes me planteen los índices. ¿Cómo se plantea el índice? No más, no que me digan números. Y acá, ¿cuáles son los cualitativos? No que me digan números, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero yo? Que hagan ese ejercicio de hacer el índice cuantitativo y plantear aquí los cualitativos. Entonces, por ejemplo, miremos para este. Vigilar y hacer que se dé cumplimiento a toda la reglamentación. Entonces, número de procesos disciplinarios realizados sobre faltas cometidas. ¿Listo? Ahora, aquí podría ser equidad en la evaluación. Digamos, organización de las reuniones. Fundamento de los argumentos, juicio sistemático sobre el reglamento. No sé, estoy inventando. Y por ejemplo, oportunidad, por ejemplo, calidad del proceso, por ejemplo, cumplimiento de la normatividad del proceso. ¿Mm? Tomemos otro. Vamos a tomar contra designar los trabajadores que se necesiten en el normal funcionamiento de la clínica y asignarles con gestión humana su caracterización y labores. Entonces, número de cargos asignados sobre número de cargos requeridos o número de trabajadores asignados sobre el número de trabajadores requeridos. Cuéntame. Bueno, entonces, y acá podríamos decir, análisis de competencias, podríamos decir, estamos analizando también los requerimientos de la organización, estudio de los perfiles, etcétera. Entonces, eso es lo que se va a calificar de 1 a 5, pero yo no quiero que ustedes me den valores de nada, solo que me planteen los indicadores, índices cuanti y quali. Vamos a tomar otra, por ejemplo, se relaciona con la Asociación de Clínicas y Hospitales. Entonces podemos decir que aquí el índice es asistencia asistencia a las reuniones de la asociación sobre reuniones realizadas. Yo quiero saber si el director cumple con esas reuniones que es tan importante para la organización. ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿esa plantilla tú no la vas a subir o...? Sí, yo voy a subir esta presentación, que es en la que ese ha sido mi tablero durante las clases. Lo voy a subir en el módulo 1, de una vez que aparezca en el módulo 1, para que sea como tablero de clases, lo voy a poner, donde he explicado una cantidad de cosas para que ustedes se guíen. ¿Mm? Ahora, lógicamente, ese tablero está explicado en las grabaciones de las clases, ¿no? Entonces ustedes pueden acudir al tablero cuando estén oyendo las grabaciones. Bueno, ahora, déjame ver una cosa. Vamos a mirar dos tipos de evaluación de desempeño realizadas. Una en la Universidad El Bosque
desarrollada por el Departamento de Gestión Humana de la universidad, en cabeza de su directora y de sus colaboradores, y la otra en una organización desarrollada también por Gestión Humana con la, digamos, asesoría mía. Ahora, una de ellas está orientada de varias formas. Vamos a mirar, aquí tenemos a nuestros rectores, aquí está. Entonces, esta es la evaluación que de aquí en adelante las evaluaciones de desempeño se llaman evaluación para el desarrollo, ¿sí? Y en la universidad está dividida en diferentes niveles. Entonces, cada uno de los jefes puede tener varias personas a su cargo de diferentes rangos. Entonces, los rangos pueden ser, a ver, ¿qué me está pasando aquí? Vamos entonces, permíteme un segundo, copio un código acá. Entonces, aquí tenemos que uno de los directivos tiene a su cargo una serie de colaboradores de diferentes rangos estratégicos, tácticos, táctico-estratégicos y también operativos. En este caso, solo estratégicos y tácticos. Lo interesante acá es cómo se hace la evaluación. Entonces, miremos. La evaluación se hace con una serie de secciones. Entonces, las secciones, mirando la primera sección, esta se refiere a una forma de incidentes críticos, ¿no es cierto?, que nos identifica qué está funcionando en su trabajo, cuáles son sus sentimientos con lo que está funcionando, qué no está funcionando en su trabajo, cuáles son sus sentimientos con lo que no está funcionando, ¿cierto? Y además, ¿cómo ha sido el trabajo en pandemia? ¿Y cuáles son tus sentimientos durante la pandemia? Entonces, esta primera parte, cuando llegamos a nuestros tipos de evaluación, es un método de investigación de campo, pero también de incidentes críticos, ¿cierto? ¿Cómo ha sido tu trabajo? ¿Qué piensas tú? ¿Cuáles son las cosas que han funcionado? ¿Qué no han funcionado? ¿Sí? ¿Cómo te sientes con respecto a eso? Entonces, esto es como una parte de incidentes críticos, entre incidentes críticos y también determinación de aspectos relacionados con el trabajo que se podría clasificar como investigación de campo. Ahora, importante que esto lo hacen en conjunto el colaborador y el jefe en una reunión mutua en donde van a hacer un análisis. Ahora, la segunda parte se llama descubriendo. Entonces hay una serie de competencias que se van a clasificar o calificar en una escala gráfica o escala de Likert, como la llamamos nosotros. De tal manera que se está cuantificando una serie de constructos como planeación, orientación a resultados, coordinación y liderazgo y otras cosas. Muchos constructos. De tal manera que se califican, pero también se puede dar una opinión escrita del jefe y o el colaborador, ¿cierto? Y al calificar los las diferentes secciones, en este caso estamos calificando las habilidades gerenciales, al calificar esas diferentes secciones, al final de esta sección vamos a tener un resultado cuantitativo que es este. Entonces, en habilidades gerenciales tuvo un 60% de logro. ¿Cómo se hizo? Precisamente como les explicaba yo ahorita, en lo cualitativo, que es una calificación que se le brinda a un constructo y la suma de todo eso o el promedio de todo eso, dependiendo de la forma de cálculo, pues nos va a dar un resultado, ¿cierto? En términos de cuánto logró el máximo alcanzable, que representa un tanto por ciento. ¿Ok? Ahora, la siguiente sección es, ¿cuál es nuestro futuro? ¿Cuál es el plan de mejoramiento por objetivos? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los resultados esperados? ¿Cuáles son las acciones? El plan de acción personal que vas a hacer tú para mejorar y cuáles son las acciones que vas a hacer. ¿Y cuál es mi ruta? Entonces, ¿qué necesita para fortalecer tus resultados laborales? ¿Qué hay que comenzar a hacer? ¿Qué hay que continuar haciendo? ¿Qué hay que dejar de hacer? ¿Qué te llevas de esta conversación? Entonces, como ustedes se fijan, es muy de incidentes críticos, muy de entrevista, muy de retroalimentación, muy de discusión. Es una evaluación muy centrada en la conversación, la retroalimentación, el planteamiento de formas de hacer las cosas. Ahora,
les voy a mostrar otra evaluación de otra empresa. Entonces, en esa otra empresa se tomó el análisis de cargo y se determinaron las responsabilidades y se determinaron los índices de gestión de esas responsabilidades, tanto cuantitativos como cualitativos. Y el jefe entra a calificar de 1 a 100, por ejemplo. Entonces dice, no, esta es 80, ¿cierto? Y 80 significa que es muy bueno, bueno, de 80 en adelante es muy bueno, ¿cierto? O puede decir en una escala de Likert o de escala gráfica, o una escala gráfica, puede escoger. Entonces dice, este es el nivel en que yo creo que está. ¿Listo? Ahora, lo cualitativo relacionado con esto, verificación y registro contable de la información recibida de clientes internos y externos, lo cualitativo. Entonces, lo cualitativo es análisis confiable de la información, atención al cliente, calidad de la información. Y se califica en esa misma escala gráfica o escala de Likert, cada una de ellas. ¿Ok? Ahora, el asunto es que una vez que se califican responsabilidades, los jefes, a ver, aquí el sistema es que el, el empleado se califica primero, luego el jefe entra y lo califica y luego se ponen de acuerdo. Aquí hay un total acordado. Lo mismo para las competencias actitudinales. Entonces, adaptabilidad, liderazgo, servicio al cliente, etcétera, se autocalifica el empleado, lo califica el jefe y lo califica y de acuerdo. Y lo mismo para los objetivos. Entonces, son tres cosas fundamentales: competencias, objetivos, responsabilidades. Competencias, objetivos, responsabilidades. Y después se saca un resultado para esa evaluación. Entonces, podemos sacar un resultado por cada una de las evaluaciones de esas tres partes. Aquí está, no. Uy, se me acabó el tiempo. En 30 segundos. Aquí están los resultados. Entonces, decimos, ¿cuánto fue en competencias? Definitivo 4.9. ¿Cuánto fue en objetivos? Definitivo 4.2. ¿Cuánto fue en indicadores? Definitivo 4.5. Entonces, 4.9, 4.2, 4.5 y se ponderan. ¿Cuánto pesan las competencias en esta empresa? ¿Cuánto los objetivos? ¿Cuánto los indicadores? ¿Cierto? Por lo tanto, 4 por 4.9, 3 por 4.2, 30 por 4.5, 30, perdón. 2, 1, 2 y 1, 4 sumado da 4,56. Ese es el resultado de la evaluación de desempeño de la persona. O sea que fíjense que acá se cuantifica absolutamente todo y se da una nota final, mientras que en la evaluación de la Universidad del Bosque es más cualitativa y solo hay un resultado cuantitativo que es el de las competencias. De resto es una evaluación puramente cualitativa, en donde se discute y se plantean objetivos. Claro que en esta también se plantean objetivos. Entonces aquí, ¿qué plan de carrera en el área o en otra área se plantea para esta persona? Y además, ¿qué comentarios hay por los diferentes estamentos o, mejor dicho, niveles de la organización? ¿Preguntas? Bueno, entonces, estoy disponible para ustedes para cualquier duda, inquietud sobre el examen, sobre los temas. Las monitoras también están pendientes de ustedes, cualquier cosa. Las notas de este corte son las notas de presentación en clase que se toman como quizzes, las notas de el Mahara y la nota del examen. ¿Alguna duda, inquietud, pregunta? Profe, yo tengo una duda. En cuanto al parcial, ¿cuántas preguntas son y de cuánto tiempo disponemos? Las preguntas que generalmente hago están entre 1 minuto y minuto y medio para cada pregunta. O sea que más o menos van a ser como unas 30 preguntas para unos 45 o 50 minutos, más o menos. Vale, gracias, profe. ¿Qué más preguntas hay? Y luego tenemos clase. No, Ivana, primero hacemos clase y luego tenemos parcial. Primero la clase y luego el parcial.
Ok, creo que no hay más Profe, preguntas. Cuéntame. ¿te acuerdas lo que yo te escribí en el correo? De No me acuerdo. lo de Si que me no puedes pudimos, ¿te hacerlo, acuerdas no me de que acuerdo. nos confundimos de las actividades y yo te dije si lo podíamos presentar esta Ajá, semana? sí, claro, Entonces, yo te dije que sí. sí, pero lo que pasa es que la monitora calificó el de nosotros, pues el trabajo que era para esta semana, entonces no sé si le puedas hacer la información de que pase esa rúbrica al apartado donde estaba ese trabajo y pues califique el de inducción. Mira, te puedes charlar con la monitora porque yo les indiqué a ellas que, por favor, si era necesario revisar nuevamente las tareas de ustedes, lo hicieran. Para luego ya cuando esté todo desorganizado, las reviso yo. Pues Ok, chárlate listo. con ella. Sí, 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 Listo, ella sabe gracias, que profe. pues, bueno, con gusto. Bueno, jóvenes y jovencitas, les agradezco mucho su paciencia y su atención. Nos vemos dentro de 8 días. Estamos disponibles para ustedes en cualquier momento. Un abrazo para todos. Gracias, profe. Buen día. Chao, Gracias, chao. Gracias, profe, buen profe, día. buena tarde. Bueno, con gusto. Gracias. Lo mismo para ustedes. Chao, chao.